Bueno, Sergio, ¿qué es Desarrollando América Latina? Desarrollando América Latina en realidad es un esfuerzo continental que tiene sus inicios hace 4 años con el primer hackathon que buscaba desarrollar aplicaciones con un concepto llamado hacking cívico, que es cómo el uso de la tecnología puede, a través de los datos abiertos, transformar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, desde cosas tan sencillas como entender las rutas de transporte público en distintas ciudades, hasta elementos tal vez un poco más complejos sobre transparencia y rendición de cuentas. Ese hackathon, como ya te mencionaba, esta es la 4ª edición y es la primera vez que se realiza aquí en Nicaragua. Ahora definimos un poco la diferencia entre hacker y hacker. El hacker en realidad, y no hay que negarlo, es finalmente una persona que tiene altas capacidades técnicas para poder desarrollar código, desarrollar software altamente especializado. Ahora, la diferencia es que el hacker cívico se ha ido transformando la definición y lo que está pasando es que ese hacker se está volviendo una persona que se involucra más con distintas causas. Causas como la protección de los derechos de la infancia, el ambientalismo, el entorno social o el entorno en tu ciudad, cómo es que las cosas están cambiando. Y ese hacker ya no solamente tiene que ser una persona que desarrolla código, es decir, cualquier persona que está trabajando por hacer un cambio, por mínimo que sea, ahora ya se le puede considerar un hacker. El cambiar, el arreglar, el considerar, tomarte tiempo para que las cosas sean diferentes, eso es un hacker. En toda la jornada en América Latina, ¿qué proyectos te han llamado la atención? Hay todo tipo de proyectos que van desde aplicaciones que ayudan a entender cómo es que los gobiernos están gastando dinero, específicamente presupuesto, hasta aplicaciones un poco más sencillas pero que cumplen objetos sociales, por ejemplo, como cuáles son las multas de tránsito, reportes de servicios públicos, bacheo, iluminación, fugas de agua, hasta algunos que van un poquito más en la línea de poder generar datos como poder mapear cuáles son las rutas en donde ciclistas pueden realizar su actividad de manera segura en distintas ciudades. Durante la jornada de DAL Nicaragua 2014, ¿qué te llamó la atención de los chavalos que participaron? Te puedo decir muchas cosas. Yo trataría de priorizarlas y la creatividad que mostraron los equipos. Es un primer esfuerzo, es un primer hackathon de estas características, pero lo interesante, lo que verdaderamente me llamó la atención, es la manera en la que los chicos absorbieron las problemáticas y las resolvieron con software. Ese planteamiento o poder entender qué es lo que tu aplicación debe hacer para mejorar o cambiar algo, es un planteamiento que verdaderamente aquí los que participaron lo absorbieron totalmente y le dieron una vuelta al concepto entonces de hacker cívico. Se apropiaron de eso y transformaron ideas que hemos visto también en muchos hackatones y las innovaron, las llevaron al siguiente nivel. ¿De qué manera motivaría a los desarrolladores nicaragüenses no solo enfocarse en entretenimiento, aplicaciones de música, aplicaciones para imágenes, etcétera, pero cómo los animaría a hacer para un beneficio más social? Claro, yo te diría que hay ciertas cualidades que los programadores tienen y que de pronto no son capaces de reconocerse a sí mismos. La primera de ellas es que son innovadores por característica propia. Ser un programador implica que tienes que cuestionarte mucho sobre cómo vas a resolver un problema. Aplicado a cualquier rama, a administración, aplicado al desarrollo de software, aplicado a una página web, etc. Y ahí esos programadores tendrían que poderse cuestionar qué es lo que en mi código yo puedo hacer, en mi trabajo diario puedo hacer para contribuir hacia los demás. Y son respuestas pequeñas, no son grandes cambios en los hábitos de los programadores, en realidad son simple y sencillamente cambios de actitud, de hábitos. Son la manera más exacta en la que mi trabajo puede beneficiar a muchas personas sin que eso necesariamente a mí, programador, implique que tenga que cambiar mi estilo de vida totalmente. ¿Qué consejos básicos les daría a los desarrolladores? Como que las aplicaciones sean simples. ¿Qué consejo práctico? Agilizar el tiempo, plantearse objetivos y desarrollar sobre esos objetivos. Eso significa que eventualmente las aplicaciones que desarrollen deben de causar un impacto a alguien y entonces hay que entender qué clase de impacto quiero causar. Quiero asombrar, quiero comunicar, quiero informar, quiero que las personas participen y que me manden datos. Ahí hay que plantear objetivos. Al momento de desarrollar software,
siempre plantéense etapas en donde se hagan los bocetos, donde se generen diagramas de flujo de cómo la aplicación debe interactuar con el usuario. Mucho del software que se desarrolla se tiene que tiene que invertir dobles jornadas de trabajo porque las definiciones de proyectos no van alineadas al desarrollo final, porque no se hizo correctamente un dimensionamiento. Entonces ese trabajo hay que hacerlo, hay que procurar que el desarrollo esté pensado en el usuario y no en la aplicación, en la tecnología. Y por último, plantearse metas cortas. Yo tengo una frase que me gusta mucho: piensa en grande, comienza pequeño y avanza rápido. Eso es lo que debería hacer el software. El software puede hacer cosas grandiosas, pero toma tiempo. Entonces, a los desarrolladores yo les diría, inviertan su tiempo de la manera más asertiva posible. Ahora sobre los proyectos las ideas de proyectos que se plantearon en DALT Nicaragua 2014, ¿qué te llamó la atención? ¿Un proyecto en específico o...? Me es muy difícil poderte decir uno solo. Lo tomaré un poco al azar y yo vería dos que me parecieron muy atractivos, sobre todo por las características. Uno era una aplicación que finalmente te da las características de las multas de tránsito, es decir, cuando un oficial te detiene y en el desconocimiento de los reglamentos, de pronto podemos ser susceptibles a estafas o sobornos o a que se presente una situación en la que hay un soborno. Y esta aplicación lo que busca es justamente informar a los usuarios cuáles son las características de la multa, la cantidad el monto en efectivo, la característica de por qué te están multando, es decir, toman el párrafo en específico por el cual se levanta la infracción. Esa es una. Y la otra que me gustó mucho es una aplicación que tiene que ver con reporte ciudadano, en donde los ciudadanos podemos interactuar y mandar información hacia esta plataforma para que sea visualizada y que se puedan ver cuántos baches o la calidad de las calles en nuestra ciudad. Entonces, son dos aplicaciones que me parecieron muy interesantes y que pueden ser aplicables en muchos otros países, tomando el contexto de desarrollo en América. Lo que se desarrolla aquí perfectamente se podría utilizar en cualquier otro lugar del continente. Muchas gracias.